Bienvenidos sean ustedes a la proclamación de Palabra Viva, Viva la Palabra, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llama ahora a tus amigos y familiares para que reciban la bendición de la Palabra de Dios. Celebración del servicio de Palabra Viva, Viva la Palabra del 19 domingo ordinario del ciclo B. Nos acompaña el dueto acústico del Valle Central de California. Vamos a cantarte, Señor, vamos a alabarte, Señor. Hoy arrepentido, Señor, ten misericordia de nos. Vamos a cantarte, Señor, vamos a alabarte, Señor. Hoy arrepentido, Señor, ten misericordia de nos. Danos la paz, fe y caridad. Vamos a cantarte, Señor, vamos a alabarte, Señor. Hoy arrepentido, Señor, ten misericordia de nos. Danos la paz, fe y caridad. Haznos crecer en hermandad, y así se cumplirán tus promesas. Vamos a cantarte, Señor, vamos a alabarte, Señor. Hoy arrepentido, Señor, ten misericordia de nos. Ofrecemos servicio de la palabra de Dios por todos los enfermos, por los que están privados de su libertad, por los que viajan, los traileros, los automovilistas, en donde quiera que nos escuchen. Recuerden que hoy es el día del Señor. Hagan lo posible por ir físicamente a la iglesia más cercana para alabar al Señor y recibir la Santa Eucaristía. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres». Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: «Levántate y come». Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: «Levántate y come, porque aún te queda un largo camino». Se levantó Elías, comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo». Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José?
¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Cristo resucitó, Cristo el Rey vive, Cristo resucitó, grande su victoria. Estos domingos se nos ha presentado con consistencia el tema del pan, es decir, aquello que alimenta la vida humana y divina. Todo alimento sustancial, si además de dar la energía necesaria para el cuerpo, tiene un gusto y un sabor con el cual lo apreciamos y deseamos más. Entonces podemos decir que hablamos de un banquete delicioso, de una comida no solo sustancial, sino exquisita en gusto. Jesús no pudo haber inventado algo más sencillo y sublime a la vez. Ese momento de sentarnos a la mesa y comer con aquellos que compartimos la vida, sea nuestra familia o nuestros amigos. Cuando salimos a un restaurante o cuando llegamos a casa y nos vemos el rostro de aquellos con quienes convivimos día a día, descubrimos que a la hora de tomar los alimentos estamos conviviendo de una forma íntima, personal, familiar con aquellos que nos aman y que amamos. Jesús no pudo escoger un momento mejor, una forma más adecuada, un signo y símbolo más atinado de lo que el ser humano es capaz de realizar y de practicar, tanto de forma ordinaria como extraordinaria. Así como en una comida sencilla, también hablemos de un gran banquete, de manteles largos. Todo esto indica que por medio de la comida podemos tener comunión, compartir la amistad y los ideales de aquellas personas que nos rodean o que se sientan a la mesa con nosotros. Es importante que apreciemos este momento especial en familia cuando cada miembro sufre personalmente. Y por lo tanto todos sufrimos la crisis que cada uno sufre. Bien sea la tensión del trabajo, un fracaso en la vida, una tristeza, una persecución. Para después valorar mejor ese reencuentro que necesitamos con Dios y con los hermanos. Hay tres aspectos que nos presenta la palabra litúrgica de Dios hoy como un prisma triangular. En primer lugar, el pan que ofrece Jesús, que es su propia carne, su cuerpo, su sangre y su palabra, causan una crisis en el mundo. Hablemos de Cristo como la crisis que vino a provocar por su sola presencia, además de sus palabras y acciones que vinieron a confrontar los reinos de este mundo y el príncipe de las tinieblas.
así como también a satisfacer de una forma plena los deseos más íntimos del corazón humano para reubicar nuestro ser, nuestra carne, nuestro yo a la manera de Dios. El segundo aspecto de este prisma litúrgico es una teología de la encarnación o de la kenosis, que significa anonadamiento, es decir, el verbo de Dios, que no necesitaba de los humanos, aceptó hacerse uno de los nuestros. Se rebajó a sí mismo, se humilló, se vació de su dignidad para hacerse humano y morir una muerte como la nuestra, más aún de las más ignominiosas, muerte de cruz. Cuando Jesús se rebaja a sí mismo con el fin de alcanzarnos a nosotros hasta lo más profundo de ese pozo de miseria, de confusión, de tinieblas que le llamamos el mundo. El mundo definitivamente tiene varios sentidos. El mundo como cosmos u obra de Dios, el mundo como el trabajo y la acción de las relaciones humanas, y el mundo como enemigo de nuestra salvación perpetua. Es decir, las fuerzas oscuras de maldad que se unen para hacerle la guerra a los hijos y las hijas de la luz. Teniendo en cuenta estos tres diferentes sentidos del mundo, hoy nos ubicamos en aquel segundo aspecto que habla de las relaciones humanas. Que por un lado recibimos la bendición de todas las obras de la creación, pero por otro lado, como mundo, recibimos las influencias del misterio del mal, de las fuerzas ocultas que nos hacen la guerra, hacen la batalla para que nosotros tropecemos. Pero Jesús viene para dar la vida a este mundo. Al mundo que está fraguado por el esfuerzo de la buena voluntad de hombres y mujeres que desean construir ese mundo como antesala de la llegada del reino. Este segundo aspecto de la liturgia hoy, o de la palabra litúrgica, nos enseña que Jesús vino a hacer la diferencia en este mundo. Con su humildad nos invita a que pasemos a otro nivel, a un nivel más alto, por encima de la carne, por encima del mundo, por encima de todos los demonios, está la vida del cielo, está ese otro mundo, está esa otra realidad, ese otro orden de cosas que el apóstol describe como la nueva creación. Estamos hablando de ese tercer aspecto del prisma de la palabra de Dios hoy, que llamamos la glorificación. Jesús dice de sí mismo que es el pan de vida, y lo dice en un contexto de rechazo, de oposición, de aquellos que se supone lo conocían mejor que nadie, pues se preguntan: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Es triste que cuando una persona es demasiado conocida no se le da crédito, y a veces viene una persona desconocida y hasta se levanta uno para dejarle la silla. ¿No será esa una forma de discriminación? ¿De dónde surgen las divisiones entre los seres humanos sino de la falsa idea de que aquel con el que conviví y crecí no me puede ofrecer nada nuevo? En cambio, el que viene de fuera, ¿qué cosa novedosa me ofrece? Desgraciadamente, el mundo engaña, y nosotros permitimos que nos engañe porque vivimos en la ilusión de tener la felicidad en este mundo sin tener que recurrir a la palabra de Dios, la cual nos reta a cambiar de vida. Y como estamos muy contentos y conformes con nuestra forma de vivir de acuerdo al mundo, no queremos que Dios nos rete en nuestros sistemas, en nuestras formas corruptas de comportarnos, porque ya tenemos el mundo hecho a nuestra medida. En cambio, el reino de Dios viene a resquebrajar esas estructuras, a retarnos en nuestra comodidad para impulsarnos a avanzar hacia la patria eterna. Y eso se vuelve incómodo, y eso causa crisis. Y eso precisamente es lo que Jesús nos dice hoy cuando les recuerda a sus oyentes cómo los profetas habían profetizado que todos serían discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí, dice Jesús.
convencido de que Él es indudablemente la palabra misma de Dios que culmina en su propia persona, pues Jesús